Si os cuento que el hombre que subía al púlpito cada domingo predicando sobre fidelidad, honor y respeto a las mujeres era el mismo que me arrastraba del pelo dentro de casa, ¿me creeríais? Si os digo que mientras la congregación aplaudía sus sermones sobre la familia bendecida, yo escondía moratones bajo vestidos de manga larga, incluso con 40 grados de calor. ¿Podríais imaginar ese dolor? Pues sí, queridos míos, hoy voy a contar una historia que guardé encerrada en lo más hondo del alma. Durante tanto tiempo que llegó a dolerme físicamente cargar con ese peso yo sola. Me llamo Francine, tengo 54 años, nací aquí en Talavera de la Reina, en Toledo, en 1971. Y durante 24 años de mi vida fui la esposa perfecta del pastor más admirado de nuestra ciudad. Pero antes de empezar a desenterrar estos recuerdos que aún sangran, quería pediros una cosa a vosotros que me estáis dando el honor de escucharme. Dejad un like en este vídeo, suscribíos al canal y contadme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto. Saber que mi voz está llegando a otras mujeres por toda España me da fuerzas para seguir hablando, para romper el silencio que casi me mata. Y activad la campanita, porque esta historia no es de las que se olvidan fácilmente, y os prometo que cada palabra que voy a decir es la verdad más cruda y dolorosa que jamás ha salido de mi boca. Nací en una familia sencilla. Mi padre Osvaldo era carpintero y mi madre Palmira costurera. Vivíamos en una casa pequeña de ladrillo, pintada de verde claro en la calle de tierra que quedaba cerca de la iglesia católica del pueblo. Talavera de la Reina, en los años 70 y 80, era una ciudad pequeña. Todo el mundo se conocía. Las noticias corrían más rápido que el viento en día de tormenta. No teníamos lujos, pero tampoco faltaba comida en la mesa. Mi padre trabajaba como un condenado, haciendo muebles por encargo, y mi madre pasaba las noches cosiendo vestidos para las chicas del pueblo que iban a casarse o a hacer la fiesta de quinceañera. Crecí oyendo el ruido de la máquina de coser de mi madre, mezclado con el olor a serrín que mi padre traía pegado en la ropa cuando volvía del trabajo, y hasta hoy cuando huelo madera cortada se me encoge el corazón de nostalgia por aquel tiempo en que aún no conocía el infierno que puede ser un matrimonio. Era la hija del medio de 5 hermanos. Tenía 2 hermanos mayores, Jesús y Valentín, y 2 hermanas menores, Edith y Dolores. Lo compartíamos todo, ropa, zapatos, hasta el peine era compartido entre nosotras las chicas, pero era una infancia feliz a pesar de las dificultades. Mi madre era católica devota, de esas que no se perdían una misa, que rezaban el rosario todos los días después de cenar con nosotros, arrodillados en el suelo frío del salón, y fue ella quien me enseñó desde pequeña que la mujer tenía que ser decente, honesta, casta, que nuestro cuerpo era un templo sagrado y que solo podíamos entregarnos después de casarnos por la iglesia. Me grabé esas palabras como si fueran un mandamiento. Creí en cada coma de lo que decía. Y mirad, queridos míos, qué ironía tan cruel tiene la vida. Fue precisamente por esa educación tan correcta, tan llena de moral y buenas costumbres, que acabé perdiéndome en el camino más oscuro que podría haber elegido. Cuando tenía 17 años, en 1988, empezó a frecuentar nuestra ciudad un chico joven que venía a predicar en una iglesia evangélica pequeña que acababa de abrir en un local alquilado de la calle principal. Se llamaba Anselmo, tenía 28 años, era alto, tenía una forma de hablar que captaba la atención de cualquiera, llevaba traje y corbata siempre impecables incluso con el calor infernal de nuestro interior, y cargaba una Biblia negra, gastada bajo el brazo, a todos lados. No era de aquí de la región. Había venido de Cuenca para hacerse cargo de esta congregación nueva que estaba empezando. Y todo el mundo en el pueblo comentaba sobre aquel chico guapo y bien hablado que estaba trayendo la palabra de Dios de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados. Mi madre, que siempre fue católica de carnet, desconfiaba un poco de esas iglesias evangélicas que estaban surgiendo. Decía que era cosa de gente que quería inventarse la moda, pero yo, que siempre tuve una curiosidad grande por todo lo nuevo, empecé a sentir ganas de ir hasta allí solo para ver cómo era, solo para conocer a aquel predicador que estaba teniendo tanto éxito.
Fue una tarde de domingo. Recuerdo que hacía un calor de morirse, ese sol que derrite hasta las piedras, y había ido a buscar pan a la panadería de don Edmundo cuando pasé por delante del local donde funcionaba la iglesia. Había música sonando dentro. Era diferente a los cánticos de la iglesia católica. Había guitarra, palmas, era animado, y me quedé allí parada en la acera escuchando, medio hipnotizada por todo aquello. Fue cuando él salió, Anselmo, y me vio allí plantada como un poste delante de la puerta. Sonrió, una sonrisa grande que enseñaba todos los dientes blanquísimos, y vino hacia mí con ese aire confiado de quien sabe que tiene el don de la palabra. Me preguntó mi nombre, de dónde era, si no quería entrar para conocer la iglesia, y yo, que siempre fui tímida, me puse roja como un tomate, tartamudeé algo sobre que tenía prisa, pero él insistió de una forma tan amable, tan educada, que acabé aceptando entrar solo para echar un vistazo rápido. Aquel fue el primer día, queridos míos, el primer día de una historia que duraría más de 2 décadas y que marcaría mi vida de una forma que jamás imaginé cuando pisé aquel local por primera vez. La iglesia era sencilla, tenía unas 30 sillas de plástico en fila, un púlpito de madera que parecía hecho a toda prisa, y algunas personas cantando y aplaudiendo con una alegría que yo nunca había visto en la misa de la iglesia católica donde iba con mi madre. Anselmo me presentó a algunas hermanas de la congregación, mujeres mayores que me recibieron con abrazos apretados y sonrisas cálidas, y me sentí acogida de esa forma que solo quien se ha sentido solo en el mundo sabe lo bueno que es. Él predicó aquel día sobre el amor de Dios, sobre cómo Jesús había muerto para salvar a pecadores como nosotros, sobre cómo la gracia divina era mayor que cualquier error que pudiéramos cometer. Y salí de allí con el corazón acelerado, con una sensación extraña de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Empecé a frecuentar la iglesia cada semana. Al principio se lo escondía a mi madre porque sabía que no le iba a gustar. Decía que iba a casa de mi amiga Celina a estudiar, y me iba directa al culto. Anselmo siempre me saludaba con esa sonrisa amplia, siempre preguntaba cómo estaba, si me había gustado la predicación, si necesitaba algo, y fui quedando encantada, queridos míos. Fui cayendo en esa trampa tan bonita, tan bien montada, que ni me di cuenta de cuándo dejé de ir allí por Dios y pasé a ir por Él. Después de unos 3 meses frecuentando la iglesia, me llamó para hablar en privado. Dijo que Dios le había puesto en el corazón que yo era una mujer especial, que había sido elegida para formar parte de un propósito mayor, y que le gustaría conocerme mejor si yo se lo permitía. Acababa de cumplir 18 años, era 1989, y era tan inocente, tan tonta, tan llena de sueños románticos en la cabeza, que cuando aquel hombre de casi 30 años me dijo que estaba interesado en mí, que quería salir conmigo con intenciones serias de matrimonio, pensé que me había tocado la lotería. Mi madre casi le da un infarto cuando le conté que estaba saliendo con un pastor evangélico. Mi padre se quedó callado, pero vi en su mirada que no estaba contento con aquello. Pero Anselmo era tan educado, tan respetuoso cuando venía a casa. Siempre llegaba con flores para mi madre, siempre hablaba con mi padre sobre carpintería y elogiaba su trabajo, que poco a poco fueron aceptando aquel noviazgo. Él seguía todas las normas. Nunca intentó besarme los primeros meses. Siempre mantenía la distancia. Siempre había una hermana de la iglesia cuando nos veíamos. Era todo tan correcto, tan dentro de lo normal, que todo el mundo en el pueblo empezó a decir que me había echado un novio muy bueno, que era una chica con suerte. Y yo me lo creí, queridos míos, me lo creí con cada fibra de mi ser, que aquel hombre que predicaba en el púlpito sobre santidad y rectitud era realmente un regalo que Dios había puesto en mi vida. 6 meses después de empezar a salir, en diciembre de 1989, me pidió matrimonio delante de toda la congregación. Se arrodilló en el suelo después del culto, abrió una cajita con una alianza sencilla de plata y preguntó si quería ser su esposa, su compañera en el ministerio, la madre de sus hijos. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Dije que sí con lágrimas cayendo por la cara, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar.
Y todo el mundo en la iglesia aplaudió, gritó aleluya, dijo que aquello era una bendición del cielo. Fijamos la boda para abril de 1990. Mi madre cosió mi vestido de novia, un vestido sencillo de raso blanco con mangas largas y cuello alto, porque Anselmo dijo que la mujer de un pastor no podía vestirse de cualquier manera. Tenía que ser recatada, tenía que dar ejemplo a las otras hermanas de la iglesia. No cuestioné nada, me pareció precioso ese cuidado suyo con mi imagen, con la forma en que iba a representar a la iglesia a su lado. La boda fue sencilla pero bonita. Hicimos la ceremonia en la propia iglesia. Había unas 50 personas presentes, la mayoría miembros de la congregación, y después hubo una comida en casa de sus padres en Cuenca. Fue ese día cuando conocí bien a su familia. Su padre era un hombre serio, callado, de esos que hablan poco pero cuando hablan todo el mundo escucha. Y su madre era una señora pequeñita, callada, que apenas miraba a los ojos cuando hablaba. Había algo extraño en aquella casa, una tensión en el aire que no conseguía identificar, pero estaba tan feliz, tan encantada con mi vestido nuevo y mi alianza brillando en el dedo, que ni presté mucha atención a ese clima pesado que flotaba sobre la familia de mi recién estrenado marido. Fuimos a vivir a una casa pequeña que la iglesia alquiló para nosotros. Quedaba a 2 manzanas del local donde se celebraban los cultos. Tenía 2 habitaciones, un salón, cocina y baño, todo muy sencillo pero limpio y arreglado. Los primeros meses de casada me sentía la mujer más feliz del mundo. Me levantaba temprano para hacer café a mi marido, arreglaba la casa, iba a la iglesia a ayudar en las actividades, volvía para hacer la comida y por la tarde me quedaba estudiando la Biblia para poder ayudarle en las predicaciones. Anselmo era atento, me traía flores de vez en cuando, elogiaba mi comida, me presentaba a todo el mundo como su esposa con un orgullo que me hacía sentir importante, valorada. Pero había una cosa que empezó a molestarme desde las primeras semanas. No le gustaba cuando hablaba mucho tiempo con otras personas, sobre todo hombres, aunque fueran hermanos de la iglesia. Decía que la mujer casada tenía que tener compostura, que la gente iba a hablar mal, que tenía que cuidarme. Yo pensaba que eran celos, esos celos tontos de hombre enamorado, y hasta me parecía mono al principio. Fue en el 3er mes de matrimonio cuando ocurrió la primera vez, la primera de las tantas veces que se repetirían durante los próximos 24 años de mi vida. Era un jueves por la noche. Había habido culto y me había quedado hablando con una hermana de la iglesia llamada Margarita. Me estaba contando sobre un problema que tenía con su marido, y yo le estaba dando consejos, intentando ayudar como toda buena cristiana debería hacer. Anselmo estaba al otro lado del local, hablando con algunos hermanos. Le miré algunas veces y me di cuenta de que me estaba mirando fijamente con una expresión extraña, pero no le di mucha importancia. Cuando llegamos a casa, cerró la puerta con llave. Se giró hacia mí con una mirada que nunca le había visto antes, una mirada fría, dura, llena de una rabia que parecía venir de un lugar muy profundo y oscuro, y me preguntó cuánto tiempo creía que iba a tolerar ese tipo de comportamiento. No entendí. Le pregunté de qué estaba hablando, y fue entonces cuando explotó por primera vez. Gritó que me había quedado media hora hablando con aquella mujer, que me había olvidado de que él estaba allí esperando, que no le había prestado atención, que una esposa de pastor no podía dar ese espectáculo, que la gente iba a pensar que me estaba creyendo, que quería destacar más que él. Intenté explicar que Margarita necesitaba ayuda, que solo estaba siendo solidaria, pero no quiso escuchar. Me agarró del brazo con fuerza, apretó tanto que sentí la piel arder bajo sus dedos, y dijo muy cerca de mi cara, con un aliento caliente que olía a café, que yo era su mujer, que tenía que obedecer, que la Biblia mandaba que la mujer fuera sumisa al marido, y que si no lo aprendía por las buenas, lo aprendería por las malas. Me quedé paralizada, queridos míos, paralizada del susto y el miedo, porque aquel no era el hombre que me había pedido matrimonio 6 meses atrás. Aquel era un extraño con los ojos de mi marido, y una violencia en la voz que me hizo temblar por dentro. Me soltó con un empujón, caí sentada en el sofá, y él salió dando un portazo de la habitación. Me quedé allí en el salón sola.
mirando las marcas rojas que sus dedos habían dejado en mi brazo, intentando entender qué había pasado, intentando encontrar una explicación lógica para aquello. Pensé que quizás estaba estresado con los problemas de la iglesia, que quizás yo realmente me había pasado con el tiempo que estuve hablando, que quizás necesitaba estar más atenta a sus necesidades. Me convencí a mí misma de que aquello había sido un momento aislado, que todas las parejas discuten, que el matrimonio no es un cuento de hadas, que necesitaba ser más comprensiva y paciente. Al día siguiente se levantó como si no hubiera pasado nada, me dio los buenos días con un beso en la frente, elogió el café que hice, y yo me tragué aquella normalidad forzada junto con la tostada que apenas podía masticar de tanta angustia atrapada en la garganta. Después de aquel día, las cosas empezaron a cambiar despacio, tan despacio que ni me di cuenta de cuándo el cambio se hizo permanente. Anselmo empezó a ser más controlador. Quería saber dónde estaba cada minuto del día. Llamaba a casa varias veces cuando estaba fuera. Se enfadaba si tardaba más de 5 minutos en contestar al teléfono. Decía que era preocupación, que me quería tanto que no soportaba estar lejos de mí sin saber si estaba bien. Y yo, que era joven y tonta, pensaba que aquello era romántico, pensaba que era una prueba de amor. Pero la verdad es que no era amor, queridos míos. Era control, era posesión. Era la construcción de una prisión tan sutil, tan bien disimulada de cuidado y protección, que cuando finalmente me di cuenta de las rejas a mi alrededor, ya era demasiado tarde para huir sin romperlo todo. En 1991, un año después de casada, descubrí que estaba embarazada. Anselmo se puso radiante con la noticia. Predicó el domingo siguiente sobre la bendición de la maternidad, sobre cómo Dios estaba bendiciendo nuestro hogar con el fruto de nuestro amor, y toda la iglesia lo celebró con nosotros. Yo también estaba feliz. Siempre quise ser madre. Siempre soñé con tener una familia grande y unida, y pensé que aquel bebé iba a traer más alegría a nuestro matrimonio, iba a hacer que Anselmo estuviera más tranquilo, más cariñoso. Durante el embarazo fue atento, me cuidaba, no me dejaba coger peso, se empeñaba en estar presente en todas las consultas en el centro de salud, pero al mismo tiempo se volvió aún más controlador. No me dejaba salir sola ni para ir a la panadería. Decía que la mujer embarazada tenía que cuidarse, que no era seguro que anduviera por ahí, que no se perdonaría a sí mismo si me pasara algo a mí o al bebé. En agosto de 1991 nació nuestro primer hijo. Le pusimos el nombre de León. Era un niño precioso, gordito, lleno de salud. La maternidad me transformó de una forma que no esperaba. Me hizo sentir completa, poderosa, como si por fin hubiera encontrado mi verdadero propósito en la vida. Pero también me dejó más vulnerable, más dependiente de Anselmo, porque ahora no solo tenía que cuidar de mí, tenía un bebé que dependía totalmente de mí, y la responsabilidad de todo aquello pesaba sobre mis hombros de tal forma que a veces apenas podía respirar. Anselmo era un padre presente delante de la gente. Siempre llevaba a León en brazos durante los cultos. Lo enseñaba a todo el mundo con orgullo, predicaba sobre la importancia de la familia y de la paternidad responsable, pero en casa era diferente. Cuando el bebé lloraba de madrugada, se ponía irritado, decía que tenía que hacer que el niño dejara de llorar, que él necesitaba dormir, porque al día siguiente tenía compromisos importantes en la iglesia, que no estaba siendo una buena madre si no conseguía calmar a mi propio hijo. 2 años después, en 1993, nació nuestra segunda hija. Le pusimos el nombre de Teresa. La iglesia estaba creciendo. Tenía más de 100 miembros ya. Habíamos conseguido alquilar un espacio más grande. Y Anselmo estaba siendo cada vez más reconocido como un líder espiritual influyente en la región. Viajaba para predicar en otras ciudades, participaba en congresos y encuentros de pastores, y yo me quedaba en casa cuidando de los 2 niños, limpiando la casa, cocinando, lavando la ropa, planchando, y aún tenía que estar guapa y sonriente cuando él llegaba. Tenía que escuchar sobre su día, tenía que masajearle los pies, tenía que ser la esposa perfecta que exhibía delante de todo el mundo en la iglesia. Pero detrás de aquella fachada de familia bendecida, la violencia se estaba volviendo cada vez más frecuente
y más intensa. Él nunca pegaba en la cara. Era demasiado listo para eso. Sabía que las marcas en la cara llamaban la atención, así que pegaba donde nadie veía, en la espalda, en los brazos, en los muslos. A veces era un bofetón, a veces era un empujón contra la pared, a veces era tirarme del pelo con tanta fuerza que pensaba que me iba a arrancar el cuero cabelludo entero. Y siempre había una justificación, siempre era culpa mía. Había mirado a algún hombre en la iglesia de una forma que a él no le gustó. Había servido la comida fría. Había echado demasiada sal en la comida. Me había olvidado de plancharle la camisa. Había dejado que los niños hicieran ruido cuando él estaba estudiando la Biblia. Siempre había algo que yo hacía mal. Siempre había un motivo para que explotara. Y fui creyéndome aquello. Fui aceptando que realmente era incompetente, que realmente necesitaba mejorar, que realmente merecía esos castigos porque no estaba siendo la esposa que Dios quería que fuera. La congregación seguía creciendo. En 1995 ya teníamos más de 200 miembros. La iglesia compró un terreno y empezó a construir un templo de verdad. Y Anselmo estaba en su apogeo, siendo invitado a predicar en radios, participando en eventos grandes, siendo admirado por todo el mundo como un hombre de Dios íntegro y dedicado. Y yo estaba allí a su lado, siempre sonriendo, siempre bien vestida, siempre con los niños limpitos y bien educados, siempre siendo la esposa ejemplar que todos los miembros de la iglesia envidiaban y usaban como modelo. Nadie imaginaba, nadie sospechaba que aquella mujer que cantaba alabanzas en el micrófono los domingos era la misma que lloraba escondida en el baño, que cubría moratones con maquillaje, que temblaba de miedo cada vez que oía la llave girando en la cerradura cuando él llegaba a casa. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿conseguís imaginar lo que es vivir esa dualidad? ¿Conseguís entender cuánto duele tener que fingir que todo está bien cuando por dentro te estás despedazando poquito a poco? Si estáis sintiendo algo con esta historia, por favor, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadme en los comentarios desde dónde me estáis escuchando. Saber que no estoy sola, que otras personas entienden este dolor, me da fuerzas para seguir contando lo que pasó. En 1997 nació nuestra tercera hija, Nuria. Yo ya tenía 26 años, ya llevaba 7 años casada y ya estaba completamente rota por dentro. El embarazo de Nuria fue difícil, tuve la tensión alta, hinchazón, tenía náuseas todo el tiempo, pero aún así tenía que cuidar de la casa, de los otros 2 niños, y además participar en todas las actividades de la iglesia. Anselmo no tenía paciencia para las debilidades. Decía que la mujer fue hecha para parir con dolor, que eso era consecuencia del pecado de Eva, que tenía que aguantar firme y dejar de quejarme. Cuando nació Nuria, tuve una depresión posparto terrible. Lloraba sin motivo aparente, tenía pensamientos horribles, sentía que no iba a conseguir cuidar de 3 niños, pero no podía decir nada de eso a nadie, porque la esposa del pastor no se deprime. La esposa del pastor está llena del Espíritu Santo. La esposa del pastor no tiene ese tipo de debilidades. Fue en esa época cuando las agresiones se pusieron aún peor. Anselmo bebía a escondidas. Descubrí botellas de aguardiente escondidas en el armario de su despacho en la iglesia, y cuando bebía se ponía aún más violento. Llegaba a casa borracho después de los cultos a veces, diciendo que había ido a visitar a un hermano enfermo, y descargaba en mí toda su frustración, toda su rabia, todo el odio que escondía tan bien debajo de esos trajes bonitos y de esa Biblia gastada. Hubo una noche que me pegó tanto que escupí sangre. Pensé que me había roto alguna costilla. Estuve una semana sin poder respirar bien, pero le dije a todo el mundo en la iglesia que me había caído por las escaleras, que había tropezado y me había dado un golpe fuerte. Y todo el mundo se lo creyó, porque ¿quién iba a sospechar del pastor, del hombre de Dios, del líder espiritual que predicaba con tanta unción? Los años fueron pasando y fui convirtiéndome en una sombra, una versión descolorida de la chica
que había entrado en aquella iglesia por primera vez en 1988, con los ojos brillando de curiosidad y esperanza. En 2000 nació nuestro cuarto hijo, Joaquín, y yo ya ni siquiera sentía alegría con los embarazos. Era solo otra obligación más, otra forma de cumplir mi papel de esposa y madre. Otro niño más para criar dentro de aquel infierno disfrazado de hogar bendecido. La iglesia seguía creciendo. Ahora tenía más de 400 miembros. El templo nuevo estaba listo. Era bonito, grande, con buen sonido y sillas tapizadas. Y Anselmo era tratado como una celebridad en la ciudad. Tenía estatus, tenía respeto, tenía dinero, porque además del diezmo de la iglesia, había empezado a hacer predicaciones pagadas en otras iglesias y eventos, y todo ese éxito solo alimentaba su ego y empeoraba el infierno que yo vivía en casa. Intenté pedir ayuda algunas veces, de forma sutil, sin hablar directamente de lo que estaba pasando. Hablé con una hermana mayor de la iglesia, Dolores. Le dije que estaba teniendo dificultades en el matrimonio, que Anselmo a veces se ponía muy furioso, pero me dijo que eso era normal, que todo hombre tiene sus momentos de estrés, que necesitaba rezar más, ayunar más, ser más sumisa, ser más paciente. Intenté hablar con mi madre una vez, pero me dijo que el matrimonio es para siempre, que había hecho un voto delante de Dios, que tenía que aguantar firme, que toda mujer pasa por dificultades en el matrimonio. Intenté hablar con otro pastor de una iglesia amiga cuando vino a predicar a nuestro templo, pero fue directamente a contárselo a Anselmo. Y esa noche me pegó tanto que estuve 3 días sin poder levantarme de la cama, diciéndoles a los niños que mamá estaba enferma, que mamá necesitaba reposo. Fue entonces cuando entendí, queridos míos, que estaba completamente sola. No tenía a dónde huir, no tenía a quién pedir ayuda, porque todo el mundo que podría ayudarme o era manipulado por él, o no me creía, o pensaba que tenía que someterme y aceptar. Estaba atrapada en una trampa perfecta, casada con un hombre que era admirado por todos, que tenía poder en la comunidad, que sabía exactamente cómo mantener su imagen impecable mientras me destruía poco a poco dentro de casa. Y lo peor de todo era que yo misma empecé a creer que me lo merecía, que realmente era una mala esposa, una madre incompetente, una mujer que no servía para nada más que para que le pegaran y callarse. En 2003, cuando tenía 32 años, pasó algo que me afectó aún más. Una chica joven de la iglesia, Yvette, que tenía unos 20 años y era muy guapa, empezó a frecuentar los ensayos del coro. Cantaba muy bien, tenía una voz preciosa, y Anselmo se hizo responsable de ensayar con ella algunas canciones especiales que iba a cantar en los cultos. Me di cuenta de que le estaba dando una atención diferente. La miraba de una forma que no era normal, la elogiaba demasiado, buscaba excusas para quedarse a solas con ella después de los ensayos, y una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí. Intenté hablar con él sobre eso, con mucho cuidado, sin acusar, solo diciendo que me parecía extraña tanta cercanía, y me miró con un desprecio tan profundo que sentí que las piernas me flaqueaban, y me dijo que era una mujer envidiosa, mezquina, que estaba celosa porque Yvette era joven y guapa, y yo era una vieja gorda y fea, que se había dejado después de tener 4 hijos. Esas palabras dolieron más que cualquier puñetazo, más que cualquier tirón de pelo, más que cualquier empujón. Porque había tocado exactamente la herida que más intentaba esconder, el miedo que me consumía, la inseguridad que me corroía por dentro. Realmente había engordado después de los embarazos, tenía estrías, tenía ojeras, me empezaban a salir canas, y me veía en el espejo todos los días, sintiéndome fea, sintiéndome vieja, sintiéndome inadecuada. Y oír aquello de él, del hombre que supuestamente me amaba, del padre de mis hijos, de mi marido, fue como recibir una puñalada justo en el centro del pecho. Esa noche lloré tanto que pensé que me iba a secar por dentro. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que la garganta me quedó en carne viva de tanto sollozar. Y cuando por fin conseguí dejar de llorar, me miré al espejo del baño y no reconocí a la mujer que me estaba mirando. Los meses siguientes fueron un infierno aún peor,
porque ahora, además de la violencia física y verbal, estaba la traición. Sí, queridos míos, porque Anselmo estaba teniendo una aventura con Yvette. Tenía la certeza absoluta, aunque no tuviera pruebas concretas. Lo sentía, lo sabía. Una esposa siempre sabe cuándo la están engañando. Llegaba a casa oliendo a perfume diferente. Se quedaba fuera más tiempo del necesario. Siempre estaba con el móvil en la mano, escondiéndome la pantalla. Y cuando intentaba confrontarle, decía que estaba loca, paranoica, que me estaba inventando cosas porque no tenía nada mejor que hacer en la vida que crear problemas donde no los había. Pero yo no estaba loca. Estaba desesperada. Estaba viviendo una pesadilla despierta donde el hombre al que había jurado amar y respetar hasta que la muerte nos separase, me estaba engañando con una cría que tenía la edad que yo tenía cuando me casé con él. La situación con Yvette duró casi un año entero donde tuve que tragarme esa humillación, donde tuve que sentarme en los cultos y verla cantar en el micrófono mientras Anselmo la miraba con esos ojos llenos de deseo, donde tuve que sonreír y saludarla cuando venía a darme los buenos días después del culto, sabiendo que esa boca que me estaba saludando había besado a mi marido. Fue una tortura psicológica que me llevó al límite, que me hizo pensar en cosas terribles, en acabar con todo de una vez, en desaparecer, porque el dolor era tan grande que ya no veía sentido en seguir viviendo de esa forma. Pero tenía 4 hijos, 4 niños que dependían de mí, y cada vez que los miraba sabía que no podía rendirme, no podía abandonarlos, no podía dejarlos sin madre solo porque yo ya no aguantaba más. Su aventura con Yvette acabó cuando ella se quedó embarazada y su padre, que era un hombre conocido en la ciudad, lo descubrió todo. Hubo un escándalo enorme. Su padre fue hasta la iglesia un domingo por la mañana y montó un pollo delante de todo el mundo. Acusó a Anselmo de haber seducido a su hija, de haberse aprovechado de su posición de autoridad espiritual para manipular a una chica inocente, y exigió que reconociera al bebé y se casara con ella. Fue un caos, queridos míos, un caos total, todo el mundo gritando, mujeres llorando, hombres queriendo pelearse, y yo allí parada en medio de toda esa confusión, paralizada, sin conseguir procesar lo que estaba pasando, sin conseguir creer que todo aquello estaba pasando de verdad, y no era solo otra de mis pesadillas recurrentes. Pero Anselmo era listo, muy listo. Tenía años de experiencia manipulando a la gente, distorsionando situaciones a su favor, haciendo que todo el mundo creyera la versión que él quería contar. Subió al púlpito, pidió silencio y empezó a llorar esas lágrimas falsas que sabía producir también, y dijo que estaba siendo víctima de una trampa, que Yvette estaba enamorada de él pero que él nunca le había dado pie a nada, que ella se le había insinuado varias veces, pero que él siempre la había rechazado porque era un hombre de Dios, un hombre casado, un hombre fiel. Dijo que ella se enfadó por el rechazo e inventó toda esa historia para vengarse, y que ahora estaba usando a su padre para intentar destruir su ministerio. Y lo más absurdo, lo más indignante, es que mucha gente se lo creyó. Mucha gente se puso de su lado. Dijo que estaba siendo perseguido por el diablo, que aquello era un ataque espiritual, que teníamos que unirnos en oración para proteger a nuestro pastor. El padre de Yvette salió de allí jurando venganza, diciendo que iba a demostrar que Anselmo estaba mintiendo. Pero al final no llegó a nada, porque no había pruebas concretas de nada. Era la palabra de ella contra la de él. Y todo el mundo sabe que en este tipo de situaciones quien sufre es siempre la mujer. Yvette salió de la iglesia, salió de la ciudad. Nunca más la vi. Y me enteré años después de que había tenido al bebé, una niña, y que la estaba criando sola porque su padre la había echado de casa diciéndole que era una cualquiera que se había tirado a un hombre casado. Y yo, que debería haber sentido rabia hacia ella, que debería haber celebrado que le hubiera ido mal, solo sentía pena, una pena profunda, porque sabía exactamente lo que era ser manipulada por Anselmo, lo que era caer en sus trampas, lo que era sentirte especial y elegida hasta el momento en que te dabas cuenta de que no eras más que otra pieza en su juego. Después de aquel escándalo, las cosas se pusieron más tensas en casa, porque ahora
Tenía la certeza, tenía la confirmación de que realmente era capaz de engañar, de mentir, de destruir vidas sin sentir ni una pizca de remordimiento. Pero al mismo tiempo, la congregación disminuyó. Algunas familias salieron de la iglesia diciendo que ya no confiaban en Anselmo, y eso tocó su ego de una forma terrible. Se volvió más violento, más agresivo, descargaba toda su frustración en mí, decía que era culpa mía, que si yo fuera una esposa mejor, más atractiva, más interesante, él no habría buscado a otra, que yo lo había empujado a los brazos de esa cualquiera por no saber cuidar de mi marido. Y yo, que ya estaba tan rota, tan destruida por dentro, me creí todo aquello. Me tragué otra culpa que no era mía, otro peso que no me correspondía cargar. En 2005, la iglesia se estaba recuperando del escándalo. Nuevos miembros estaban llegando, personas que no sabían la historia o que habían elegido creerse la versión de Anselmo, y él volvió a ser el pastor admirado y respetado de siempre. Pero en casa, la situación era insostenible. Apenas me hablaba salvo para dar órdenes o para quejarse de algo. Los niños estaban creciendo y empezando a darse cuenta de que había algo muy mal entre sus padres, sobre todo León, que ya tenía 14 años y empezaba a cuestionar por qué el padre le gritaba tanto a la madre, por qué la madre siempre tenía marcas moradas en los brazos, por qué a veces se oía ruido de cosas rompiéndose en la habitación de los padres en mitad de la noche. Fue en esa época cuando empecé a tener problemas de salud serios, desarrollé gastritis por el estrés constante, empecé a tener crisis de ansiedad que me dejaban sin aire, que me hacían sentir que estaba teniendo un ataque al corazón, y tuve que empezar a tomar medicamentos controlados. El médico del centro de salud me preguntó si estaba pasando algo en casa que me pusiera tan nerviosa, pero no conseguí hablar, no conseguí contar. Solo dije que era estrés normal de madre de 4 hijos, y me recetó los medicamentos y me mandó a hacer terapia. Pero ni se me pasó por la cabeza hacer terapia, porque ¿cómo iba a explicarle a un terapeuta que el pastor más respetado de la ciudad, el hombre que todo el mundo pensaba que era un santo, era un monstruo dentro de casa? Los años fueron pasando, 2006, 2007, 2008, y la rutina era siempre la misma, un ciclo vicioso de violencia, peticiones de perdón, promesas de cambio que nunca se cumplían, y más violencia. Anselmo tenía periodos en que estaba más calmado, a veces pasaban semanas sin que me pusiera la mano encima, y yo empezaba a tener esperanza de que por fin había cambiado, de que por fin iba a volver el hombre del que me había enamorado en 1988, pero siempre era una ilusión, porque bastaba cualquier cosa mínima para que explotara de nuevo. Un plato roto accidentalmente, un hijo sacando mala nota en el colegio, un comentario mío que él interpretaba como falta de respeto, cualquier cosa servía de excusa para agredirme. En 2009 pasó algo que cambió un poco la dinámica de nuestra casa. León, que ahora tenía 18 años, presenció una de las agresiones de su padre contra mí. Fue una noche después del culto. Anselmo se había enfadado porque me había olvidado de comprar café, y no había café listo cuando llegó a casa. Una tontería, pero para él fue motivo suficiente para empezar a insultarme, a empujarme. Y cuando levantó la mano para darme un bofetón, León apareció en la puerta de la cocina y le gritó que parase. Queridos míos, nunca olvidaré la cara de Anselmo en ese momento. Se puso rojo de rabia, se giró hacia León y le dijo que no se metiera en lo que no le importaba, que aquello era un asunto entre marido y mujer. Pero León no se echó atrás. Dijo que no iba a quedarse viendo cómo el padre pegaba a la madre, que aquello estaba mal, que ya no era un niño para no entender lo que estaba pasando, y que si el padre me volvía a poner la mano encima, iba a llamar a la policía. Aquello fue un shock para todos nosotros, especialmente para Anselmo, que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos su propio hijo. Se quedó unos segundos mirando a León, y vi en su mirada una furia tan grande que pensé que iba a ir a por el chico, pero se controló, puso una sonrisa forzada y dijo que todo estaba bien, que solo se había exaltado un poco, pero que no iba a hacerle daño a nadie, que era todo un malentendido.
Después de ese día, la violencia física disminuyó un poco, porque Anselmo tenía miedo de que León realmente cumpliera su amenaza y llamara a la policía, y sabía que un escándalo policial podría acabar definitivamente con su ministerio. Pero la violencia psicológica aumentó. Me humillaba de formas cada vez más crueles, me hacía sentir cada vez más inútil, más tonta, más insignificante. Fue también en 2009 cuando descubrí que estaba teniendo otra aventura, esta vez con una mujer casada de la congregación, Ondina, que era esposa de uno de los diáconos de la iglesia. Lo descubrí por casualidad. Encontré mensajes en su móvil que se había olvidado en la mesa de la cocina, mensajes explícitos, asquerosos, que me hicieron vomitar de asco y de dolor. Pero esta vez no le enfrenté. No dije nada, porque ya sabía que no servía de nada, que iba a negarlo, iba a hacerme pasar por loca, iba a humillarme aún más, y ya no tenía fuerzas para otra batalla perdida. Guardé ese dolor para mí, otra capa más de sufrimiento encima de tantas otras que ya cargaba, y seguí viviendo esa farsa, seguí sonriendo en los cultos, seguí siendo la esposa ejemplar que todo el mundo pensaba que era. En 2010, Teresa, mi segunda hija, que ahora tenía 17 años, vino a hablar conmigo. Me preguntó directamente si el padre me pegaba, si era por eso que siempre estaba triste, si era por eso que a veces me oía llorar en el baño. No supe qué responder. Me quedé en silencio mirándola, y las lágrimas empezaron a caer sin poder controlarlo. Me abrazó con tanta fuerza, con tanto cariño, y dijo que teníamos que salir de allí, que teníamos que denunciarlo, que no era normal que siguiéramos viviendo de esa forma. Pero le dije que no era tan sencillo, que no teníamos a dónde ir, que no tenía dinero, que no tenía profesión, que había pasado 20 años de mi vida siendo solo madre y esposa, y no sabía hacer nada más, y que si denunciábamos a su padre, la iglesia entera se volvería contra nosotras. Dirían que era mentirosa, que estaba loca, que estaba intentando destruir a un hombre de Dios. Pero Teresa no se rindió, empezó a investigar, empezó a leer sobre violencia de género, sobre derechos de las mujeres, sobre cómo salir de relaciones abusivas, y fue enseñándomelo todo, fue plantando una semillita de esperanza dentro de mí, una semillita minúscula pero que empezó a crecer despacio. Me enseñó que no estaba loca, que no estaba exagerando, que lo que Anselmo me hacía tenía un nombre, se llamaba violencia de género, y que era un delito, que estaba mal, que no me lo merecía. Y por primera vez en tantos años empecé a pensar en la posibilidad de salir, de huir, de empezar de nuevo. Pero era tan aterrador, tan espantoso pensar en abandonar todo lo que conocía, en enfrentarme al juicio de todo el mundo, en tener que criar a 4 hijos sola, sin tener dinero ni profesión. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿conseguís entender el miedo que da salir de una relación abusiva? ¿Conseguís imaginar lo difícil que es abandonar una vida entera, aunque esa vida sea un infierno, porque por lo menos es un infierno conocido? Si estáis sintiendo algo con esta historia, por favor hacedmelo saber en los comentarios, decidme desde dónde me estáis escuchando, porque eso me da fuerzas para seguir contando todo lo que pasó. En 2011 pasó algo que fue la gota que colmó el vaso, el suceso que finalmente me hizo coger valor para cambiar mi vida. Era una tarde de sábado, estaba en la cocina preparando la cena. Nuria, que tenía 14 años, me estaba ayudando, y Anselmo llegó a casa borracho, cosa que estaba pasando cada vez con más frecuencia. Empezó a gritarme porque la comida no estaba lista todavía, porque tenía hambre, y yo intenté explicarle que había llegado más temprano de lo normal, que la comida estaría lista en media hora, pero no quiso escuchar. Cogió el plato que estaba encima del fuego y lo tiró contra la pared. El plato se hizo 1000 pedazos y Nuria empezó a llorar del susto. Le pedí que se calmara, que pensara en los niños, y fue entonces cuando hizo algo que nunca había hecho antes. Levantó la mano para pegarle a Nuria. Queridos míos, en ese momento algo dentro de mí se rompió, o mejor dicho, algo dentro de mí despertó después de estar dormido durante tanto tiempo. Me puse delante de mi hija,
Le agarré el brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Le miré a los ojos y le dije con una firmeza que me sorprendió que si le ponía un dedo encima, iba a gritar tan fuerte que la ciudad entera me iba a oír, que iba a contarlo todo a todo el mundo, que iba a destruir su reputación, que iba a acabar con todo lo que había construido. Se quedó en shock. Nunca me había visto reaccionar de esa forma. Nunca me había visto enfrentarme a él de ese modo. Y por un momento vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad. Me empujó, me llamó loca, y salió de casa dando un portazo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que había pasado, en lo que había sentido cuando le vi levantando la mano a mi hija, y entendí que podía aguantar todo. Podía soportar todas las agresiones, todas las humillaciones, todas las traiciones, pero ver a mis hijos sufrir era una línea que no podía permitir que se cruzara. Al día siguiente, domingo, fui al culto como siempre, me senté en el banco de delante como siempre, canté las alabanzas como siempre, pero por dentro estaba diferente. Había algo diferente en mí, una decisión tomada aunque todavía no supiera exactamente cómo la iba a llevar a cabo. En las semanas siguientes, empecé a planificarme en silencio. Empecé a guardar un dinerito aquí y allá de la compra del supermercado. Empecé a buscar discretamente casas para alquilar. Empecé a hablar con mi madre, que ya estaba más mayor y más flexible, intentando prepararla para lo que estaba dispuesta a hacer. Teresa me ayudó muchísimo en esa fase. Fue mi aliada, mi confidente, mi fuerza, y juntas empezamos a planear la salida. León también estaba al tanto de todo. Había conseguido un trabajo en un taller mecánico y estaba ahorrando dinero para ayudarnos. Y poco a poco fuimos montando un plan para salir de aquella casa, de aquella iglesia, de aquella vida que me estaba matando por dentro. En agosto de 2011, exactamente 21 años después de haberme casado, finalmente tomé la decisión definitiva de irme. Fue un jueves. Anselmo había viajado para predicar en una ciudad vecina y no iba a volver hasta el sábado, y aproveché esa ventana de tiempo para actuar. Con la ayuda de León, de Teresa y de un cuñado mío que tenía una furgoneta, empaquetamos rápidamente nuestra ropa, algunos muebles básicos, y nos mudamos a una casa pequeña que había conseguido alquilar al otro lado de la ciudad. Nuria y Joaquín, que eran más pequeños y no entendían muy bien lo que estaba pasando, estaban asustados, llorando, preguntando por el padre, pero les expliqué de la mejor forma que pude que mamá necesitaba salir de aquella casa, que íbamos a estar bien, que era por el bien de todos nosotros. Dejé una carta para Anselmo encima de la cama, una carta corta donde le decía que no aguantaba más, que me iba, que no necesitaba buscarme porque no iba a volver, y que íbamos a resolver el tema de la separación de forma civilizada si colaboraba. Cuando cerré la puerta de aquella casa por última vez, cuando subí a la furgoneta con mis 4 hijos y vi la casa quedando atrás, sentí una mezcla de terror y alivio. Terror por el futuro incierto que me esperaba y alivio por estar finalmente dando el primer paso para salir de aquel infierno. La noticia de nuestra separación se extendió por la ciudad como la pólvora. En cuestión de días, todo el mundo estaba comentando, especulando, inventando historias. Anselmo, por supuesto, asumió el papel de víctima, subió al púlpito el domingo siguiente y le dijo a la congregación que estaba pasando por una prueba terrible, que su esposa lo había abandonado sin motivo, que había sido un marido dedicado y amoroso, pero que yo me había dejado llevar por el mundo, por las influencias malignas, y que pedía las oraciones de todos para que Dios me tocara el corazón y me hiciera volver a casa. La mayoría de los miembros de la iglesia se lo creyeron, por supuesto, porque había pasado más de 20 años construyendo esa imagen de hombre íntegro, y yo era solo la mujer que había abandonado a su marido pastor, que había destruido una familia bendecida, que se había rebelado contra la voluntad de Dios. Pero no me importó lo que estaban diciendo. No me importaron las miradas de juicio cuando pasaba por la calle. No me importaron las hermanas de la iglesia que me llamaban intentando convencerme de volver a casa, porque por primera vez en más de 2 décadas estaba durmiendo tranquila. Estaba despertándome sin miedo.
Estaba viviendo sin sentir que en cualquier momento iba a pasar algo terrible. La casa que alquilé era pequeña. Tenía 2 habitaciones minúsculas donde nos apretujábamos para dormir. El salón era del tamaño de un armario. La cocina era vieja y las paredes tenían humedad. Pero era nuestra. Era un lugar donde no necesitaba tener miedo. Donde mis hijos podían hablar alto sin miedo de molestar al padre. Donde podíamos simplemente existir sin andar de puntillas todo el tiempo. Los primeros meses fueron muy difíciles económicamente, porque el dinero que había guardado no era mucho. León ganaba poco en el taller, y yo necesitaba encontrar un trabajo urgentemente, pero no tenía ninguna cualificación. Conseguí un trabajo como auxiliar de limpieza en un colegio. El sueldo era bajo, pero era honesto, y trabajaba de 6 de la mañana hasta mediodía. Después volvía a casa para hacer la comida a los niños que llegaban del colegio. Fue humillante para mucha gente que me conocía verme limpiando baños, fregando suelos, pero para mí cada céntimo que ganaba con mi sudor era una victoria. Era la prueba de que podía sobrevivir sin depender de él, sin necesitar aguantar violencia a cambio de un techo y comida. Anselmo intentó varias tácticas para hacerme volver. Primero intentó la persuasión. Mandaba mensajes diciendo que había cambiado, que iba a hacer terapia, que nunca más me iba a poner la mano encima. Mandaba flores con tarjetas pidiendo perdón, pero no cedí. Después intentó la manipulación a través de los hijos. Les llamaba llorando, diciendo que estaba sufriendo mucho, que la casa estaba vacía sin ellos, que era un hombre solo y triste. Y Joaquín y Nuria, que eran más pequeños y más vulnerables emocionalmente, empezaron a presionarme para volver, diciendo que echaban de menos al padre, que podíamos ser una familia otra vez. Fue difícil explicarles que volver sería un error, que el padre no iba a cambiar de verdad, que estábamos mejor lejos de él, pero con el tiempo fueron entendiéndolo. Cuando vio que nada de esto estaba funcionando, Anselmo cambió de estrategia y empezó a intentar difamarme públicamente. Difundió rumores de que estaba teniendo una aventura con otro hombre, de que lo había abandonado por otro, y mucha gente se lo creyó, porque era más fácil creer que yo era una mujer inmoral que aceptar que el pastor tan admirado era un maltratador. También intentó perjudicarme económicamente. Dejó de ayudar con cualquier gasto de los hijos. Decía que si había elegido salir de casa entonces que me las apañara sola para criarlos. Y realmente fue muy difícil. Hubo meses que faltó comida, que tuve que pedir ayuda a los vecinos, que no pude pagar todas las facturas y nos cortaron la luz. En 2012, un año después de la separación, finalmente reuní valor para buscar un abogado para empezar con el divorcio. Fui a un abogado que atendía casos pro bono. Le expliqué mi situación, le conté sobre los años de violencia y aceptó ayudarme. El proceso de divorcio fue largo y desgastante. Anselmo contestó todo, inventó mentiras, intentó demostrar que era una madre incompetente para intentar quedarse con la custodia de los hijos, pero al final, con los testimonios de León y de Teresa, con los registros médicos de mis muchas visitas al centro de salud por lesiones que yo decía que eran caídas o accidentes, el juez decidió a mi favor. En abril de 2014, exactamente 24 años después de mi boda, el divorcio se finalizó por fin, y estaba libre, oficialmente libre de aquel hombre que había sido mi verdugo durante más de 2 décadas. La iglesia que Anselmo lideraba tuvo una caída considerable de miembros después de nuestra separación, porque aunque intentó esconderlo, algunas verdades empezaron a filtrarse. Algunas personas que sabían cosas empezaron a hablar, y su imagen quedó manchada. Acabó saliendo de Talavera de la Reina unos 2 años después del divorcio. Se fue a otra ciudad a empezar de nuevo, y hasta hoy no sé qué pasó con él. No me interesa saberlo, porque ya no forma parte de mi vida. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Después del divorcio, seguí trabajando en el colegio, y con el tiempo conseguí un ascenso a auxiliar administrativa. El sueldo mejoró un poco, y la vida fue haciéndose más fácil. León se casó en 2015 con una chica maravillosa llamada Irene, y hoy tienen 2 hijos preciosos que son la alegría de mi vida. Teresa hizo la carrera de magisterio, con mucho sacrificio, trabajando de día y estudiando de noche. Y hoy es profesora en un colegio municipal y vive aquí cerquita de mí.
Nuria todavía está terminando el bachillerato y Joaquín está haciendo un ciclo formativo de enfermería, y estoy tan orgullosa de ellos, tan orgullosa de haber criado a 4 personas buenas, honestas, que no repitieron los errores que vieron en casa. Sé que mucha gente va a juzgar mis decisiones, va a decir que debería haberme ido antes, que debería haber denunciado, que debería haberlo hecho diferente, pero cada uno vive su historia como puede, con las herramientas que tiene disponibles en el momento. No me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo, porque fue en ese tiempo cuando crié a mis 4 hijos, cuando aprendí lecciones valiosas sobre fuerza, resistencia y supervivencia, y cuando me convertí en la mujer que soy hoy. Una mujer que sabe exactamente el valor que tiene, que no acepta más ser tratada con falta de respeto, que ya no tiene miedo de estar sola porque descubrió que es mejor estar sola que mal acompañada. Hoy, con 54 años, miro hacia atrás y veo todo ese camino, todo ese sufrimiento, y consigo ver algún propósito en todo aquello. Uso mi historia para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Hablo con ellas. Les muestro que es posible salir, que es posible empezar de nuevo, que nunca es tarde para elegir la propia felicidad. Ya no tengo rabia hacia Anselmo, ya no guardo rencor, porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, y ya desperdicié demasiados años de mi vida dejando que aquel hombre me robara la paz. Aprendí que perdonar no significa olvidar o aceptar lo que se hizo. Perdonar significa liberarte a ti misma del peso de cargar con ese rencor. Significa elegir no dejar que el dolor del pasado defina quién eres en el presente. Aprendí que fuerza no es aguantar callada. Fuerza es tener valor para salir incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando todo el mundo está en tu contra, incluso cuando no sabes lo que vas a encontrar al otro lado. Aprendí que las marcas que dejó en mi cuerpo sanaron con el tiempo, pero las marcas que dejó en mi alma necesitaron mucho más que tiempo para cicatrizar. Necesitaron amor propio, terapia, reconstrucción completa de quien yo era. Aprendí también que la violencia de género no tiene cara, no tiene clase social, no tiene religión. Ocurre en todos los lugares, con todo tipo de personas, y que muchas veces está escondida detrás de fachadas perfectas, de sonrisas forzadas, de familias que parecen bendecidas, pero que por dentro están destrozadas. Aprendí que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a ponerte la mano encima, a humillarte, a hacerte sentir menos de lo que eres. No importa qué título tenga esa persona, qué posición ocupe, qué discurso bonito sepa hacer. Y aprendí, queridos míos, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que incluso después de 24 años perdidos en un matrimonio abusivo, incluso después de haber pasado más de la mitad de la vida siendo agredida y humillada, todavía es posible construir una vida nueva, una vida con dignidad, con respeto, con paz. Hoy me despierto todos los días y doy gracias por haber tenido valor para salir. Doy gracias por no haberme rendido incluso en los momentos más difíciles. Doy gracias por mis hijos que fueron mi fuerza cuando ya no tenía fuerzas. Y doy gracias por cada día que vivo libre, respirando tranquila, sin miedo de escuchar la llave girando en la cerradura. Si tú que me estás escuchando estás pasando por una situación parecida, si estás atrapada en una relación abusiva y crees que no hay salida, quiero decirte que sí hay salida, siempre la hay. Puede ser difícil, puede dar miedo, puede parecer imposible, pero es posible. Yo soy la prueba viva de ello. No esperes hasta no aguantar más, no esperes hasta ponerte enferma, no esperes hasta que tus hijos crezcan viendo violencia y pensando que aquello es normal. Pide ayuda. Busca a alguien en quien confíes, haz un plan, y cuando llegue el momento adecuado, cuando sientas que estás preparada, ten valor para dar ese paso hacia la libertad. Y para ti que nunca has pasado por esto, que me estás escuchando por curiosidad o porque te gustan mis historias, te pido que mires a tu alrededor, prestes atención a las personas que conoces, porque las estadísticas dicen que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Así que probablemente conoces a alguien que está pasando por esto ahora mismo.
No juzgues, no digas que ella debería irse si fueras tú. No preguntes por qué no se va, porque no es tan sencillo. Ofrece apoyo, ofrece escucha, ofrece ayuda práctica si puedes. Porque a veces, todo lo que una mujer en esa situación necesita es saber que no está sola, que alguien la cree, que alguien está ahí para cogerle de la mano cuando finalmente decida dar el paso más difícil de su vida. Mi historia no es única, no es especial. Es la historia de miles y miles de mujeres por toda España, mujeres que sufren en silencio, que esconden moratones con maquillaje, que mienten sobre cómo se hicieron ese hematoma, que viven con miedo dentro de su propia casa. Pero cada una que consigue salir, cada una que consigue liberarse, es una victoria no solo para ella, sino para todas nosotras. Es una demostración más de que somos más fuertes de lo que imaginamos, de que conseguimos sobrevivir a lo que parecía imposible de sobrevivir, de que merecemos y podemos conquistar una vida mejor. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente de aquella que se casó a los 19 años, llena de sueños e ingenuidad. Veo arrugas que no estaban allí antes, canas que insisten en aparecer aunque me tiña, un cuerpo que lleva las marcas de 4 embarazos y de años de estrés y sufrimiento. Pero también veo fuerza en mis ojos, veo dignidad en la forma en que levanto la barbilla, veo orgullo de haber sobrevivido, de haber criado a 4 hijos maravillosos sola, de haber reconstruido mi vida desde cero cuando mucha gente apostaba a que no lo iba a conseguir. Veo a una superviviente, no a una víctima, porque me negué a dejar que esos 24 años de sufrimiento definieran quién soy para el resto de mi vida. Hay días que son más difíciles, días en que los recuerdos vuelven con fuerza y me pillo recordando situaciones específicas, violencias específicas, humillaciones específicas. Y en esos días lloro, permito que las lágrimas caigan, porque llorar no es debilidad, llorar es una forma de limpiar el alma, de dejar salir el dolor que está guardado ahí dentro. Pero después de llorar, me levanto, me lavo la cara, miro a mis hijos, a mis nietos, a la vida que construí con tanto sacrificio, y me acuerdo de por qué mereció la pena salir, de por qué mereció la pena enfrentarme a todo lo que me enfrenté. Mi madre falleció en 2018, tenía 82 años, y en los últimos años de su vida conseguimos tener conversaciones más profundas sobre todo lo que pasó. Me pidió perdón por no haberme apoyado cuando lo necesitaba, por haberme dicho que aguantara, que permaneciera en el matrimonio a cualquier precio, porque había sido educada en una época en que la mujer se casaba para siempre, en que la separación era una vergüenza, en que teníamos que tragarnos el sufrimiento y fingir que todo estaba bien. La perdoné, porque entendí que ella también era producto de su educación, de sus creencias, y que hizo lo que pensaba que era correcto, aunque fuera perjudicial para mí. Antes de partir, me dijo que estaba orgullosa de la mujer en que me había convertido, del valor que tuve de hacer las cosas de forma diferente a como ella las hizo, de romper el ciclo de sumisión y aceptación que había pasado de generación en generación en nuestra familia. Mi padre ya había fallecido en 2010, un año antes de salir de casa, y siempre me pregunté si sabía lo que estaba pasando, si sospechaba, si veía las señales, pero elegía ignorarlas porque no sabía cómo lidiar con aquello. Nunca tendré esas respuestas, pero me gusta creer que desde arriba está feliz de ver que su hija consiguió liberarse, que no aceptó vivir la vida entera atrapada en un matrimonio infeliz, que tuvo el valor que quizás a él le hubiera gustado tener para protegerme, pero no supo cómo. En 2019 conocí a un hombre, Germán, un viudo de 60 años que trabajaba como conductor de autobús y que frecuentaba la misma panadería donde yo compraba el pan todas las mañanas. Empezó a sacar conversación. Era amable, educado, respetuoso, y poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Cuando supo mi historia, cuando finalmente tuve valor de contar todo lo que había pasado, no me juzgó, no me hizo preguntas invasivas, no intentó presionarme a nada. Simplemente dijo que admiraba mi fuerza, que le parecía increíble que hubiera conseguido reconstruir mi vida y que si quería a él, le gustaría formar parte de esa vida, pero que no tenía prisa, que respetaba mi tiempo,
que entendía que probablemente tenía muchas heridas todavía sin cicatrizar. Empezamos a salir despacio, muy despacio, y por primera vez en mi vida experimenté lo que es una relación sana, lo que es ser tratada con respeto y cariño de verdad, sin segundas intenciones, sin manipulación, sin control. Germán nunca me levantó la voz, nunca me hizo sentir menos de lo que soy, nunca intentó controlarme o aislarme. Y al principio hasta me extrañaba, porque estaba tan acostumbrada a la violencia que la amabilidad parecía sospechosa, parecía que había algo escondido detrás. Pero con el tiempo fui entendiendo que no, que existen hombres buenos en el mundo, que no todo hombre es como Anselmo, y que sí merecía ser tratada con dignidad y amor. No vivimos juntos, cada uno tiene su casa, su independencia, y me empeño en mantenerlo así porque después de vivir tantos años atrapada, valoro demasiado mi libertad como para renunciar a ella. Pero nos vemos casi todos los días, comemos juntos los domingos, él conoce a mis hijos y a mis nietos, y es cariñoso con todos ellos. Y por primera vez en décadas me siento feliz de verdad. Esa felicidad tranquila de quien no tiene miedo de lo que traerá el día siguiente. Hoy, en 2025, cuando cuento mi historia para vosotros, ya han pasado 14 años desde que salí de aquella casa. 14 años desde que di el paso más difícil y más importante de mi vida. En estos 14 años aprendí más sobre mí misma de lo que había aprendido en los 50 años anteriores. Descubrí fuerzas que no sabía que tenía, desarrollé una resiliencia que me sorprende, construí una vida que es mía, solo mía, y que nadie puede quitarme. Mis hijos son mi mayor logro. Son la prueba de que incluso en medio del caos, incluso en medio de la violencia y del dolor, algo bueno puede crecer. León es un padre maravilloso, completamente diferente del padre que tuvo. Es cariñoso con sus hijos, participa activamente en su crianza, reparte las tareas de casa con su esposa, y siempre que lo veo con los niños, el corazón se me llena de orgullo porque rompió el ciclo, eligió ser diferente. Teresa es una profesora dedicada que ama lo que hace, que transforma la vida de sus alumnos todos los días y que lleva consigo la misma fuerza que me hizo salir de aquel matrimonio. Nuria está saliendo con un chico bueno, trabajador, que la trata bien, y siempre hablo con ella sobre relaciones sanas, sobre señales de alerta, sobre la importancia de nunca aceptar falta de respeto o violencia. Y Joaquín se está graduando en enfermería, va a trabajar salvando vidas, cuidando de personas, y sé que va a ser excelente en lo que hace porque tiene un corazón enorme, un corazón que aprendió a tener compasión viendo el sufrimiento de su propia madre. Cuando miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido, no puedo arrepentirme de nada, porque todo lo que pasó, cada dolor, cada lágrima, cada noche de terror, me trajo hasta aquí, me hizo ser quien soy hoy. Claro que me hubiera gustado no sufrir tanto. Claro que me hubiera gustado tener un matrimonio feliz, haber vivido ese cuento de hadas que soñaba cuando era joven. Pero la vida no está hecha de cuentos de hadas. La vida está hecha de elecciones, de consecuencias, de aprendizajes. Y yo aprendí, queridos míos, aprendí mucho. Aprendí que el amor de verdad no hace daño, no humilla, no controla. Aprendí que nadie tiene derecho a ponerte la mano encima, no importa qué excusa use, qué justificación dé, qué promesa haga. Aprendí que el matrimonio no es una prisión, que no tienes que aguantar violencia en nombre de una institución, en nombre de un voto, en nombre de una religión. Aprendí que salir es posible, que empezar de nuevo es posible, que ser feliz después de tanto dolor es posible, y que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Para vosotros que me estáis escuchando ahora, que habéis llegado hasta el final de esta historia larga y dolorosa, quiero daros las gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por haberme dado el honor de compartir mi historia, por haber tenido paciencia de escuchar cada detalle, cada recuerdo, cada lección aprendida. Si habéis podido aprender algo con lo que conté, si habéis podido reflexionar sobre vuestras propias vidas o sobre la vida de alguien cercano,
Entonces, mereció la pena haber revivido todos esos recuerdos dolorosos. Mereció la pena haber abierto estas heridas que todavía sangran de vez en cuando. Dejad en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Decidme qué os ha parecido esta historia. Contadme si conocéis a alguien que haya pasado por algo parecido, porque es a través de estos compartires, de estas conversaciones, de estos testimonios, como vamos rompiendo el silencio que protege a los agresores y aprisiona a las víctimas. Suscribíos al canal, dejad vuestro like, porque cada suscripción, cada like, cada comentario me dice que mi voz está llegando a personas, que mi historia está marcando la diferencia, que no sufrí todo aquello en vano. Y si tú que me estás escuchando estás pasando por una situación de violencia ahora, si estás atrapada en una relación abusiva, si estás sufriendo y no sabes qué hacer, quiero decirte una última cosa. No estás sola. Hay miles de mujeres pasando por lo mismo. Hay personas dispuestas a ayudar. Siempre hay una salida aunque parezca que no la hay. Ten valor, querida mía. Ten fe en ti misma. Cree que mereces algo mejor. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando sientas que estás preparada, da ese paso hacia tu libertad. Va a ser difícil, va a dar miedo, vas a tener miedo, vas a dudar, pero te prometo que al otro lado hay una vida mejor esperándote. Una vida donde puedes respirar tranquila, donde puedes ser tú misma, donde puedes por fin ser feliz. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros que me habéis escuchado hasta aquí. Que Él ilumine vuestros caminos. Que dé fuerzas a quien necesita fuerza, valor a quien necesita valor, y paz para todos nosotros que ya hemos sufrido demasiado y merecemos por fin descansar. Gracias, queridos míos. Gracias por haberme escuchado. Gracias por formar parte de mi camino. Un beso enorme al corazón de cada uno y hasta la próxima historia, si Dios quiere y vosotros queréis escucharme de nuevo. Quedaos con Dios y recordad siempre, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para liberarse.